Ok, pues si me acompañan en su Biblia, por favor, en Filipenses capítulo 4, versículo 13, dice la palabra de Dios, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Ahora di conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok. Ahora, ¿eso es verdad? ¿Sí lo puedes todo o no lo puedes todo? Hay cosas que puedes y hay cosas que todavía no puedes. Les pregunto yo. O sea, por ejemplo, ¿alguien de aquí se siente o ha vivido una etapa donde le ha costado trabajo perdonar a alguien? ¿Sí? Ok. ¿Y finalmente lograste perdonarlos? ¿A todos? Ok. Yo quiero decirte algo. Todos venimos con batallas, ¿va? A lo mejor hemos vivido algunas ofensas, a lo mejor hemos pasado por algunos problemas, a lo mejor hemos tenido algunas circunstancias difíciles y algunas veces nos hemos sentido impotentes. Ha habido momentos en que la vida es más difícil de lo que nosotros podemos sobrellevar. No sé si te ha pasado, pero hoy quiero hablarte de esto. ¿Por qué? Porque si Filipenses dice que todo lo puedo, significa que ¿qué? Que todo lo puedo. Amén. Pero la pregunta es, ¿por qué hay cosas que no podemos? ¿Ok? ¿Por qué hay cosas que no podemos? Y el tema de hoy le puse morir para resucitar, que es un tema que para mí es un tema que me abrió la mente, me abrió mi entendimiento acerca de la escritura, que para mí fue de mucho impacto en mi corazón entender este asunto de la muerte para resurrección. Y quiero ahora que me acompañes, una vez que ya quedamos con la duda o ahí en nuestra mente de Filipenses 4:13. Quiero que me acompañes a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12 en el versículo 24. Ok. Dice así, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿qué dice que le pasa? Queda solo. Pero si qué, si muere, lleva mucho fruto. ¿Ok? Y está hablando de un asunto muy natural, o sea, todos sabemos que para que si un grano de trigo tú vas y te lo echas en un yogur, ¿verdad? Lo hierves y te lo echas en un yogur, pues te lo comes y se acabó, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si ese grano de trigo lo tiras a la tierra, lo pones a la tierra? Lo que va a pasar es que se va a romper, ¿recuerdas? O sea, para que una plantita dé fruto, o bueno, más bien para que una semilla se produzca en una planta, lo que sucede es que esa semilla se muere. Pero ¿cómo se muere? Se rompe desde adentro. Di conmigo, se rompe desde adentro. ¿Ok? O sea, es decir, el granito de maíz cae a la tierra, está en un momento de oscuridad, de humedad, ¿verdad? Y entonces algo dentro del granito hace que se rompa y empieza a salir una guía. ¿Ok? Algo maravilloso, no sé si has visto eso, cómo nacen, ¿verdad? Pero yo recuerdo en la primaria que llevabas ahí el que era el frijolito, ¿va? Y lo ponías ahí y empezaba a salir la guía, ¿verdad? Y luego de ahí salían muchísimos granos, muchísimos maíces, ¿verdad? Como cuántos maíces tendrá una mazorca, no los he contado, pero ponle unos 300. Y si tuvieras 3 mazorcas por cada milpa, estaríamos hablando que son 900 granos de maíz. ¿Resultado de cuántos? De uno solo. Pero ¿qué es necesario que le pase a ese uno? ¿Que se qué? Que se muera. ¿Ok? Yo creo que tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y yo creo que tú y yo estamos llamados a dar muchísimo fruto. ¿Ok? Sin embargo, el requisito que dice la escritura, que para que nosotros lleguemos a ese punto es que nosotros tenemos que ¿qué? ¿Que qué? Que morir. Y conmigo, yo tengo que morir. Ok. Pero eso será así literal, o sea, literalmente se tiene que parar nuestro corazón, tiene que sepultarnos y eso. Entonces, ¿a qué se refiere este punto acerca de la muerte? Morir a la carnalidad. ¿Ok? ¿Alguien más tiene una idea? Se vale, ¿eh? Yo quiero decirte que mis prédicas son como más interactivas, es más como una enseñanza. A mí me gusta hacer pensar a la gente, meterles la duda. Y fíjate, el método de enseñanza judío se basa más en preguntas. Por eso tú ves que Jesús dice que cuando se pierde y está a los 12 años, que está con los doctores de la ley, ¿recuerdas?
dice que Jesús estaba haciendo preguntas. ¿Ok? El sistema de enseñanza judío es que tú me preguntas y yo te respondo, ¿me explico? Pero cuando te respondo te dejo con más preguntas. ¿Ok? El punto es el punto es que el alumno se interese por aprender, no que yo tenga que meterte la información a ti. ¿Ok? El punto es que dice, por ejemplo, ella dice, ¿sabes qué? Morir a la carnalidad. ¿Ok? Y te quiero plantear eso. ¿Se podrá morir a la carne al 100% en nuestras vidas? ¿O vamos a batallar toda la vida con el pecado? ¿Sí? ¿Está pesado, sí o no? Porque dicen aquí, por ejemplo, algunos que dicen que sí, que toda la vida, hace ratito dijeron, no, yo ya he perdonado y he perdonado casi todo lo que me han hecho. ¿Ok? Bueno, no sé. Pero te pregunto algo. ¿Y si saliendo de aquí alguien te ofende de una sobremanera? ¿No? Estarás así como que tu carne dices, mira, yo ya estoy que me elevo al cielo, ¿verdad? O sea, yo ya vivo en otra dimensión, yo ya no me enojo, ¿verdad? Yo ya me hablo de tú con San Pedro y San Pablo, ¿no? O sea, decían un amigo, soy la cuarta persona de la Trinidad, ¿no? No sé. Pero te quiero decir algo. Hay un punto muy importante que tenemos que ver. El mayor ejemplo de una vida en la cual estaba sometida a Dios, lo tenemos en quién? En Cristo Jesús. ¿Cristo vivió en la carne o no? Sí, vivió en la carne. ¿Se enojó Jesús o no? ¿Lloró? ¿Ok? Él se involucró emocionalmente porque era un ser humano con emociones. Y a veces pensamos que nosotros, pues vence la carnalidad es no tener emociones. No, eso es estar muerto. ¿Ok? Jesús no estaba en la carne, pues ya, no militaba conforme a la carne. Sin embargo, vivía sus emociones completamente. ¿Recuerdas? Cuando se trataba de llorar porque se había muerto Lázaro, no se puso a llorar también. ¿Recuerdas eso? O sea, dijo, no, pues ya están todos chillando, pues hay que entrarle a la chilladera, ¿va? Pues yo también, ¿no? ¿Sí me explico? ¿Qué dirán que ni lo quería, va? Pues ya se puso a llorar Jesús ahí. ¿Qué hizo Jesús después? Lo resucitó. Y yo creo que quien vio toda la escena dijo, bueno, ¿y por qué lloraba? ¿No? O sea, si lo iba a resucitar. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos peleados con las emociones, ¿verdad? O sea, nosotros si alguien mete gol, pues gritamos gol, ¿verdad? O sea, con ánimo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, somos personas emocionadas. Ahora, si las emociones fueran malas, Dios no nos hubiera puesto emociones. ¿Ok? Pero no ese es el punto. Solamente te estoy poniendo por qué. Porque a veces nosotros consideramos que vivir fuera de la carne es vivir sin emociones y no es así. ¿Por qué? Porque Jesús se enojó. ¿Se acuerdan cuándo se enojó? ¿Cuándo? Cuando derrotó al templo, ¿verdad? Fíjate, no se enojó de primera. De acuerdo a la escritura, él ya había visto cómo estaba el business allá, ya sabía todo el rollo que se hacía ahí en el templo. Pero llegó un momento donde él dice que pues entró al templo y que empezó a sacar con esa autoridad a los cambistas, ¿me explico? No fue un Jesús reaccionario, sino que fue alguien que pensó lo que iba a hacer, lo hizo y tenía tanta autoridad para hacerlo que las personas ahí admitieron su autoridad, ¿me explico? Y movió todo lo que se tenía que mover ahí. ¿Ok? Entonces el punto es a veces nosotros pensamos que las emociones no tienen que ir con una mente o con un cuerpo en el cual nosotros entendemos que ya estamos en Cristo. Pero lo que yo quiero ponerte hoy acá es acerca de la muerte, ¿ok? El tema es morir para resucitar. Ya vimos en Juan 12:24 que si alguien quiere dar mucho fruto, tiene que morir. Ahora yo te quiero preguntar, ¿tu vida está dando mucho fruto, poco fruto, mediano fruto? ¿A cómo andamos el fruto hoy? O sea, ¿cómo te sientes de fruto? Y te digo esto ¿por qué? Porque ¿cuántos de aquí nos gustaría todavía dar más fruto del que hemos dado? ¿Sí o no? Ok. Pero dice que para que des ese fruto, tú tienes que hacer ¿qué? Morir. Y eso, hermanos míos, eso es el reto de la vida cristiana. El reto de la vida cristiana es morir. ¿Ok? Y lo voy a plantear así nada más, porque vamos a encontrar así como, vamos a tener una vuelta. Esta telenovela va a dar un giro dramático en un momento, ¿ok? Te estoy poniendo el punto de que tú y yo necesitamos morir. Te estoy poniendo el punto en el que tú y yo necesitamos dar muerte a esto. Y fíjate, no sé si alguien ha trabajado o ha usado un tractor alguna vez. Pero bueno, el tractor tiene un sistema eléctrico que tú lo prendes con una llave.
pero tiene un sistema de inyección de diésel, por ejemplo, que se ahoga con un ahogador, así se le llama, que es como pues una palanca que tú la jalas, corta el suministro de combustible y se apaga. Puedes apagar la electricidad del tractor, pero si no jalas el ahogador, el tractor sigue funcionando. ¿Sí me explico? Entonces, ¿a qué voy con esto? Nosotros venimos a la iglesia y nos dicen, ¿sabes qué? Vas a venir a la iglesia y te voy a dar un curso porque te vamos a discipular para que finalmente tú seas bautizado. Y los que hemos sido bautizados, dice la Biblia que hemos sido bautizados en la muerte de Cristo, ¿sí o no? Y nos dicen, normalmente dice que ha sido muerto al pecado, y luego dicen ¿qué? Resucitado a una nueva vida. Sí, he escuchado eso. Si has sido bautizado, seguramente te dijeron eso. Ok, el punto es que una persona que muere, perdón, que es bautizado, está bautizado en ese momento, y en ese momento se está haciendo uno con Cristo en la muerte de Cristo. ¿Ok? Se está haciendo uno con Cristo en la muerte de Cristo. Y eso, hermanos míos, eso es como un enigma, como un misterio, como una pregunta universal, como una cosa que tenemos que asumir, entender y resolver en nuestra mente, en nuestro corazón, y que probablemente te va a costar trabajo. Pero te lo quiero plantear así. Yo de niño iba a una escuela católica, y en la escuela católica nos hablaban de los pecados de nuestro padre Adán. ¿Ok? Y decían que Adán cometió un pecado. ¿Recuerdas qué pecado fue? ¿Y qué hizo? Se fue a comer el árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿recuerdas? Y yo siempre me preguntaba, y un día me atreví a preguntarle a la monjita que nos daba la clase, le dije, oiga, y ahora sí que entonces por la culpa de Adán, yo estoy fregado, pues, me explico, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, ahora sí que yo estoy pagando los platos rotos de este cuate. ¿Eso estará bien? Y me dijo, pues sí, esa es la verdad, o sea, nosotros hoy pagamos los errores de un hombre que se llamó Adán. Y yo le dije, discúlpeme, pero eso a mí se me hace injusto. Y ella se quedó sin una respuesta. ¿Sí me explico? No sé si tú te lo has preguntado, pero hay veces que si tu vida no va bien, tú dices, Dios, o sea, mira, ya voy a la iglesia, ya me bauticé y todavía vivo con todas las broncas de lo que dejó Adán. Dices, oye, ¿en qué momento va a cambiar todo esto? No sé si tú lo has preguntado, pero yo siempre en mi vida me he hecho muchas preguntas, ¿ok? Y me he metido en muchos problemas por eso. Pero ¿qué crees que pasó? Cuando yo llegué a la iglesia y me hablaron de que pues yo había sido bautizado en la muerte de Jesús. Eso es álgebra, ¿sí o no? ¿Alguien se acuerda haber muerto con Jesús? No, ¿verdad que no? Por favor, díganme que no. Okay. Porque si me dicen que sí, o sea, yo digo, cuéntanos cómo fue, ¿no? Yo no me acuerdo haber sido muerto junto con Jesús. Pero la Biblia dice, ¿sí o no?, que fuimos crucificados con Jesús. ¿Sí dice eso o no? Ahora, yo te quiero decir algo. En la película de la Biblia, por decirlo así, tú decides dónde vives. En el Antiguo Testamento es todo el tiempo el hombre queriendo agradar a Dios, queriendo cumplir los mandamientos de Dios. ¿Lo lograron? No. En el tiempo de Jesús, ¿ok? En el tiempo de Jesús todavía no ha sido pagada la ley, que estamos hablando de los evangelios. Jesús todavía no pagaba el precio del pecado, ¿ok? El hombre todavía no podía liberarse del pecado. En ese proceso, mientras Jesús estaba en la tierra, todavía los pecados no habían sido pagados. Pero cuando muere Jesús, ¿ok? Resulta que viene el Espíritu Santo y Pedro, que no podía hacer grandes cosas, dice que pasaba y la sombra de Pedro sanaba a las personas. ¿Recuerdas eso? Es decir, todos los pecados de Adán se vivieron, todo el Antiguo Testamento, se vivieron en la etapa de los evangelios mientras Jesús todavía estaba en la tierra. Y termina el momento donde el predominio del pecado causado por Adán se termina en la resurrección de Cristo. ¿Sí estás de acuerdo conmigo o no? En la resurrección de Jesús se acabó todo lo que nos tocaba a nosotros como resultado de los pecados de Adán y Eva. ¿Sí estamos ahí? En la resurrección se acabaron todas las consecuencias de los pecados que cometieron Adán y Eva. ¿Sí estás de acuerdo conmigo? Ahora bien, ¿por qué todavía los vivimos? ¿Por qué todavía vivimos secuelas a veces de esos pecados?
Y te quiero decir algo, tú y yo tenemos una historia personal. Tú y yo tenemos un nivel de fe diferente. ¿Sí lo crees o no? Tú puedes estar al lado de una persona, haber venido a la misma iglesia, estudiado lo mismo que estudió el otro, y sabes que tu historia de lo que tú conoces y tu Dios personal es muy diferente al Dios personal que tienes al lado. ¿Ok? Tu Dios no es el Dios del de al lado, ¿eh? A veces pensamos, sí, tenemos un solo Dios, tenemos una sola Biblia y tenemos una sola iglesia, sí, pero nuestros niveles de lo que creemos en Cristo, hermano mío, eso nos separa en abismos a veces insondeables. ¿Ok? Yo cada vez que llego aquí por el estacionamiento siempre me encuentro al muñequito este que está cargando las cosas, ¿cómo se llaman? Las espinas. ¿Ok? Ellos tienen un Dios personal, ¿sí o no? Y ese Dios dice, a mí me pagas con sangre por todos los pecados que has hecho. ¿Sí o no? Y yo tengo otro Dios personal o alguien tiene un Dios personal que dice, no, hubo alguien que fue el único que pudo haber pagado por todos los pecados porque era un cordero sin mancha que se llama Jesucristo. ¿Sí me explico? Y ese es otro Dios personal. ¿Ok? ¿Y ese Cristo dónde está ahora? ¿Eh? ¿En uno mismo? Ajá. ¿Alguien más dice? ¿En mi corazón? ¿A la diestra del Padre también? ¿Ok? Fíjate eso. El otro punto es que dices, bueno, Cristo ya pagó por mis pecados, pero la pregunta es ¿dónde está Cristo? Y el punto más adelante ya en las epístolas es que llega Pablo y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y ya no qué? ¿Sino qué? Sino Cristo vive en mí. ¿Sí estamos ahí? Jesús resucitó, ¿sí o no? ¿En quién resucitó? ¿En quién? En mí. Di conmigo en mí. Se oye grave, ¿sí o no? Porque dices, oye, si alguien quiere ver a Cristo, ¿en dónde lo va a ver? En mí mismo también y en mi prójimo, ¿sí me explico? Yo puedo ver a Cristo en ti y yo debo de ver a Cristo en ti, porque la mejor manera de servirte más adecuadamente es que yo no te vea a ti en tu naturaleza, sino yo te veo a ti en la obra de Cristo en ti. ¿Sí estamos? Pero estamos viviendo ese proceso. Ahora bien, vamos a volver a la pregunta inicial, ¿ok? ¿Por qué no todo lo podemos en Cristo? ¿Ok? ¿Por qué no damos mucho fruto? ¿Por qué nuestro fruto es limitado? ¿Por qué algunos acá dicen, sabes que yo sé que todavía hay muchísimo más que puedo dar? ¿Ok? Y el punto es este. En Juan capítulo 12:24 dice que si el grano de trigo no muere, ¿qué pasa? Se queda solo, pero si muere, ¿qué pasa? Lleva mucho fruto. ¿Ok? La Biblia dice en Juan 10:10, dice que Él vino a darnos vida y yo he venido para que tengan vida. ¿Y vida en qué? En abundancia. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué tan complicado es la vida en abundancia? ¿Tú crees que ya estás viviendo en toda la abundancia de lo que Dios quiere para ti? ¿O Dios todavía tendrá más? El punto es que esa abundancia está detrás del momento en el que tú ¿qué? ¿En el que tú qué? Mueras. Mueras. ¿Sí me explicó? Vamos a ver otro punto. En Romanos capítulo 6, versículo 3. Dice así, ¿no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. ¿Ok? Dice que tú y yo, así como vivimos las consecuencias del pecado de Adán y tú y yo estábamos representados en Adán, hoy tú y yo estamos representados ¿en quién? En Cristo. Y conmigo, yo estoy representado en Cristo. ¿Ok? Mi pregunta, ¿sabes qué? Un día tuvo una respuesta. Sí, viviste todas las consecuencias del pecado de Adán y Eva, pero hoy, si crees en Cristo, vas a vivir todas las consecuencias de la paga de ese pecado que hizo ¿quién? Jesús. ¿Sí estamos ahí? Dios vino a darnos esa paga, Dios vino a hacer esa paga del pecado que nos separaba de la comunión con Dios y nos lleva a una nueva posición con Él. ¿Ok? Entonces,
Vamos a ver entonces en Juan capítulo 15, en el versículo 8. ¿Ya lo tienen ahí? O ya está aquí. Ok, Juan capítulo 15, versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven ¿qué? Mucho fruto. Ok. ¿Cuál será el fruto de Dios? Los frutos del Espíritu Santo, ¿va? Ajá. ¿Eh? ¿Los dones del Espíritu Santo también estarán ahí o no? ¿Sí? Los frutos, los dones del Espíritu Santo, por ejemplo, también dar mucho fruto solamente en temas espirituales o también tendrá que ver con temas de tu vida familiar, de tu vida económica, de tu vida emocional. ¿Ok? Ser de testimonio de todo eso. Fíjate esto, ¿eh? Yo no sé si a ti se te antoja, pero cuando ves una vida en la que ves mucho fruto, se antoja, ¿sí o no? ¿Sí se te antoja o no? A mí, yo, por ejemplo, hay veces que he visto a algunos cristianos, y discúlpenme, no sé si hay algunos acá que se puedan ofender, pero de eso se trata, que venimos aquí a ser limados, ¿va? Pero hay cristianos que los ves en la calle y no se te antoja ser cristiano como ellos. O sea, dices, oye, entonces si yo un día me meto a tu iglesia, ¿voy a terminar siendo como tú? Y le dices, pues sí, no, brother, pues no se me antoja para nada, ¿eh? O sea, ¿sí me explicó? ¿Por qué? Pues tiene una cara de amargados, ¿no? ¿Podemos sonreír nosotros o no? ¿Sí? A ver, sonríele el que está a tu lado. Enséñale los dientes, aunque sean postizos, ¿no? ¿Sabes qué? Nosotros somos personas alegres, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yo quiero decirte algo. Hace poquito hicieron la marcha ahí del orgullo gay, ¿verdad? Ahí en Cuautla, donde vive Dios, donde vivo yo, ¿verdad? Y bien alegres, bien alegres. Yo no estuve ahí, la verdad, no, o sea, tampoco, no estuve ahí, ¿verdad? Pero lo que vi en Facebook y eso, yo dije, ellos no inventes, ellos se ven bien contentos. ¿Ok? La verdad es que nosotros a veces no tenemos ese gozo del Señor. Y nosotros tenemos de qué gozar, nosotros tenemos vida eterna, vida en abundancia. Nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Pero a veces andamos bien desunidos, andamos bien apáticos. Creemos que la vida cristiana es espirituchis, ¿sí me explico? Aquí nada más así como para pues perdonar y pues sí, pégame en la otra mejilla y ¿sí me explico? Me pongo ahí de rodillas y a chillar, ¿verdad? Piensa, o sea, yo he ido a una iglesia, me acuerdo que hace tiempo, hace unos años fui con un amigo que es presidente municipal, bueno, ha sido varias veces. Dice que lo invitaron a una iglesia, pero que era una iglesia muy grande y que había una gran multitud y que él dio los permisos para que ese evento se hiciera y prestó un lugar gigante y bueno. Entonces que lo invitaron, dice, no, que se me ocurre ir, dice, se me ocurre ir al evento. Dice, cuando me ven llegar, que paran y que se viene, dice, hermanos, queremos parar esto, es que viene llegando con nosotros alguien que va a ser un gran siervo de Dios y que es el presidente municipal que viene aquí con nosotros. Y les invita a toda la iglesia que hagan un clamor por él, ¿no? Dice que él venía llegando y que la gente se tiró al suelo a chillar, ¿me explico? Y chillaban y pataleaban y dice, y yo los veía yo bien angustiados y yo les decía, Dios, ya les caso, o sea, mira, no ves cómo están chillando, ¿no? Dice, yo digo, bueno, creo que Dios no les hace caso a estos, mira, ¿por qué lloran tanto? Me preguntaba porque yo lo evangelizaba y me decía, es que tú no eres de los que chillan y se ponen, tiran al suelo. Le dije, pues solamente que de plano, pues, ¿no? Pero realmente no. Nosotros tenemos un evangelio atractivo. ¿Un evangelio qué? ¿Estamos en paz con la familia, sí o no? Bueno, pues hay más o menos, ¿verdad? O sea, no los veo muy convencidos, ¿verdad? Pero bueno. Ok. Nosotros, ¿sabes qué? Tenemos el gozo del Señor, es nuestra fortaleza. Amén. Pasamos por tribulaciones, pasamos por dificultades, hay momentos en los que se ven las cosas muy difíciles, pero nuestra confianza está en alguien más grande, en alguien que nos sostiene, en un Dios todopoderoso. Amén.
Entonces nuestra vida tiene ese cambio, tiene esa transformación. Nosotros no vivimos temerosos, nosotros vivimos con la confianza puesta en Dios, amén. Y le estaba diciendo antes del tema del presidente, no me acuerdo de qué estamos hablando. ¿Alguien se acuerda, no? De la marcha. De que están más gozosos que nosotros, ¿eh? El tema es, yo quiero decirte algo, ¿nosotros criticamos a ellos? ¿O debemos de criticarlos? ¿Sabes qué? A lo mejor nosotros, y a lo mejor lo digo con todo respeto, a lo mejor nosotros no pecábamos igual. ¿Sí me explico? Pero pecábamos. ¿Sí estamos? Pero es muy fácil levantar la mano y señalar y decir. ¿Y sabes qué? Pues la verdad es que el primero que tú tienes que verte es a ti mismo, ¿ok? Primero quita la viga de tu ojo, ¿verdad? Antes de criticar a alguien sobre cualquier cosa. Tú y yo tenemos muchos retos, ¿sí o no? Tienes mucho que aprender, mucho que cambiar, mucho que mejorar. Tienes mucho fruto que dar. Como para estar fijándote en el otro, si dio, si no dio fruto. O sea, eso no te importa. Lo más importante es enfócate en la obra que Dios está haciendo en tu vida. Amén. Ok, entonces, antes de que me vayan las cabras para otro lado, vamos a regresar al punto de que nosotros tenemos un Dios personal y ese Dios personal nos dice algo que tiene que ver con nuestra muerte y resurrección. Dice entonces, y vamos a ir a este texto, en Romanos capítulo, bueno, ya vimos Romanos capítulo 6, pero quisiera que fueras conmigo nuevamente ahí. Romanos capítulo 6, versículo 4. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Okay? Dice así, pues hemos muerto y fuimos, ¿qué? Sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también, ¿qué dice? Podemos vivir una vida nueva. Di conmigo, una vida nueva. Okay. Y ahora te voy a decir un proceso mental, ¿sale? Que yo quiero que tú lo entiendas. Di conmigo un proceso mental. Te quiero platicar esto. Cuando yo tuve mi primera hija, pues veía como a mi esposa, pues su vientre le iba creciendo y pues decía que ya íbamos a tener un hijo, ¿no? Y pues yo estaba así como, pues, está padre, ¿no? Ese asunto de tener un hijo, ¿no? Pero pues yo sí sentía que se movía la bebé, ¿me entiendes? Todo eso. Pero una mujer, ¿cuánto tiempo tiene para que le caiga el 20 de que va a ser mamá? 9 meses. Igual el papá, ¿sí o no? Pero te quiero decir algo, los hombres, o por lo menos yo no lo viví así. A mí me cayó el 20 hasta que el doctor puso en mis manos a mi hija. ¿Sí me explicó? Y vi que ya era tarde y no se iba la niña. ¿Me explicó? Dije, o sea, ¿piensas quedarte para siempre? ¿Sí me explicó? ¿Qué crees? Pues sí, se quedó para siempre conmigo. ¿Me explicó? En ese momento fue así como que, ¡prin!, me cayó el 20 de que yo ya era, ¿qué? Papá. Una mujer en lo que va cambiando su cuerpo, ¿sí me explicó? Como que va asumiendo la idea, ¿me explico? Tiene como que todo un tiempo mental de un proceso en el cual ella va asumiendo que ya es mamá. Pero los hombres lo vivimos de manera distinta. No sé si todos los hombres fueron así. ¿Alguien se puede venir conmigo? ¿Sí? ¿También pensó así? ¿O desde el principio supo que ya iba a ser papá? Para mí no, para mí fue un proceso. ¿Ok? Ese proceso mental, yo ya cuando la vi, después de eso empecé a sentir así como un profundo amor, ¿me entiendes? Como un gran cariño, como diciendo, ahora sí tengo que trabajar en serio, ¿sí me explico? O sea, un montón de cosas. Digo, la verdad yo también tenía 17 años, ¿eh? O sea, para empezar pues, ¿no? O sea, ¿ok? Era un proceso mental, o sea, todavía creo que ni mi mente estaba bien desarrollada, mi lóbulo frontal, dicen por ahí, ¿no? Los psicólogos, ¿no? Entonces, había muchas cosas que yo no las tenía muy claras, ¿ok? Y yo no tenía muy claro eso. Yo quiero decirte algo.
Tú y yo, ¿alguien ha conocido, o sea, o ha sabido, a lo mejor incluso visitó o contrató los servicios de un brujo alguna vez? ¿Pero saben cómo funciona ese asunto? ¿No es acaso el hecho de que ellos empiezan a hablar porque un espíritu se mete dentro de ellos? ¿Sí funciona así o no? Digo, ahora resulta que nadie sabe cómo es eso, pero bueno. Yo alguna vez, o sea, escuché, ¿verdad? Porque acompañaba una de mis tías y una de mis tías íbamos y pues era una señora y empezaba la señora a hablar como si hablara un niño varón, ¿no? Y decía cosas que pues se supone que nadie sabía y resulta que pues esa persona sabía, ¿no? Y yo lo escuché, o sea, yo lo escuché de viva voz y entonces la tía así como que decía, pues sí tiene toda la razón, o sea, sabe exactamente detalles de mi vida que nadie sabe, ¿ok? ¿Es por qué? Porque un espíritu, ¿qué le pasaba? Se metía dentro de ella. Yo te quiero preguntar algo, ¿qué pasó cuando nacimos de nuevo? ¿El Espíritu de Dios qué? Vino a vivir en nosotros. Agárrense, brujos, ¿sí o no? En buen plan, ¿sí o no? ¿Sabes por qué? ¿Crees que el Espíritu que vive en ti es poderoso o no? ¿Es poderoso o no? ¿Alguna vez has dejado que Él hable? Lo primero que tienes que hacer para que Él hable es que tú te calles. No sé si me explico. ¿Ok? Cállate un poco, porque a veces tenemos mucho que decir y sabes que a veces decimos puras cosas que no. Mira, la forma en la que el Espíritu Santo quiere hablar es que tú te calles. Pero quiero decirte algo, muchas veces tenemos un proceso mental. ¿Por qué? Porque yo les quiero decir algo, cuando a mí me dijeron que Cristo había nacido de nuevo y que cuando yo había nacido de nuevo, que Cristo había venido a habitar en mi corazón, estoy conmigo en mi corazón. Y yo le pregunté en buen plan al que me estaba discipulando, le dije, oye, ¿y si me hicieran un trasplante de corazón? ¿Qué pasaría? ¿Se me explicó? Pues se va Cristo para allá o qué onda. Pues ¿qué crees que me dijo? Que sí se iba. ¿Sí entiendes eso? Como si él viviera pues en el órgano, pues, en la válvula del corazón, ¿se me explicó? Y pues no, o sea, obviamente no, o sea, Cristo te da vida espiritual, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y nuestro espíritu que estaba separado de Dios, ahora se hizo uno con Él. ¿Sí estamos ahí? Si a un brujo habla cosas que se supone que no debe de saber, ¿crees que el Espíritu Santo puede hablar cosas maravillosas a través de ti? ¿Sí o no? Pero la pregunta es, ¿estás consciente de eso? ¿Sí me explicó? ¿Estás consciente de que el Espíritu Santo está obrando a través de ti? ¿Ok? ¿O realmente no es algo que tengamos muy presente todo el tiempo? Porque yo te quiero decir algo, por ejemplo, aquí dice la escritura en Juan 2:24, dice que tú debes de morir, ¿sí o no? En otra parte dice Jesús, dice, si quieren venir en pos de mí, niéguense a sí mismo, ¿qué más dice? Tomen su cruz y síganme, ¿ok? Pero cuando vemos ya las epístolas, vemos en Gálatas que nosotros ya tomamos la cruz, que nosotros ya morimos con Él en la cruz y que nosotros ya resucitamos con Él. ¿Sí estamos? Entonces yo tengo que morir a la carne, pregunto yo. A ver, ¿cómo? ¿O ya estoy muerto? ¿Cuántos votan porque ya estamos muertos? Si esto fuera elecciones, ¿quién votaría? Ok, 3. ¿Todos los demás tenemos que morir o qué? ¿Sí? Ajá. ¿Cuándo qué? Cuando nosotros somos bautizados, morimos en su muerte. Cuando Jesús, en ese momento. Fíjate esto, ¿eh? Si yo les digo que tenemos que morir a la carne, lo que están haciendo, cargando las espinas, ¿qué están haciendo ellos? ¿No están lastimando su carne que los llevó a pecar o no? Tú y yo, hermano mío, no tenemos que morir a la carne. Tenemos que asumir que ya morimos a la carne. ¿Entiendes el punto? ¿Sí o no? ¿Sí lo entiendes? Mira, cuando yo era niño, vivía en un pueblito y en el pueblito me decían mis amigos,
aquí para que tú seas hombre tienes que montarle un toro. ¿Ok? Ahora, yo decía para mí mismo, pues yo ya soy hombre, ¿no? Y yo decía, no, o sea, para ser hombre de verdad. Y yo decía, híjole, es neta eso del toro. No podría pasar de mí esa copa, ¿no? O sea, decía. Pero yo como estaba envuelto en una sociedad donde yo quería pertenecer, yo dije, pues voy, ¿no? O sea, pues le monto al toro, ¿no? Nada más como 3 chamacos ahí andaban. Pero pues, o sea, te llevaban al campo, tiraban un becerro, le montabas al becerro y pues ya si te tiraban los 2 reparos, pues ya de todas maneras ya, a partir de ese momento, ya eras, ¿qué? Hombre. ¿Ok? Yo te quiero decir algo. Si no le hubiera montado el toro, ¿seguiría siendo hombre o no? Sí. Yo te quiero decir algo. Si tú empiezas a luchar contra tu carne, hermano mío, date por perdido. Nadie ha logrado batallar y luchar y ganarle a la carne. Nadie. Nadie. Por eso vino, ¿quién vino? Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que morir a la carne o asumir que estamos muertos. A ver todos, por favor, ¿tenemos que qué? Otra vez todos, 1, 2, 3, ¿cómo? Si tú no asumes que estás muerto, no, o sea, va a llegar el día que hagamos una procesión igual, ¿me explico? Y andemos cargando cosas. ¿En serio? Te quiero decir algo, si tú no asumes que estás muerto, vas a tener que pagar tú por tus pecados. ¿Estaría padre que pagaras por tus pecados? ¿O alguien ya pagó por tus pecados? Yo no sé si estás entendiendo algo nuevo hoy o si ya lo tienes muy claro, pero yo cuando hice una lección y pregunté cuántos tienen que morir de la carne, pues la mayoría no levantó la mano, ¿va? Unos levantaron la mano diciendo que ya morimos y otros no levantan la mano nunca para no comprometerse con nada. Dicen, yo soy de los que no votan, ¿va? ¿Ok? El punto es este. ¿Alguien le ha podido derrotar a la carne? Solamente Cristo. Solo Cristo. ¿Sí entiendes eso? Nadie en toda la historia pudo derrotar a la carne. Por eso tú y yo, nosotros no militamos según la carne. Vivimos en este cuerpo, ¿me explico? Pero no militamos según la carne porque nuestra carne ya murió. La carne del pecado ya murió, ¿sí me explico? Ese cuerpo de pecado ya fue muerto. Di conmigo, ya fue muerto. Ahora, ahí te va el punto. Háganme una pregunta al respecto de eso. La pregunta del millón, ¿cuál es? Entonces, ¿por qué qué? ¿Por qué pecamos? A ver, ¿alguien dé una respuesta? ¿Por la qué? Tenía que ser la pastora, ¿va? Pues sí. Pues ya, ¿para qué predico? ¿Va? Ya dijo todo, ya me spoileó toda la prédica. ¿Va? Ese es el punto. El punto, ¿sabes cuál es? Como yo no sé que estoy muerto, todavía se me sigue antojando el pecado. ¿Sí me explico? Sí, los deseos, pero te quiero preguntar algo. Mira, un hombre se muere por sobredosis de cocaína. Ya está tirado, ya está tendido. Y llega su compa, ¿va? Y le dice, compa, ¿cómo que te moriste? Mira, échate la última línea, por favor. Te traigo de la mejor coca que hay. ¿Todavía se levanta a echársela? Porque ya está, ¿qué? Muerto. ¿Entiendes eso? Yo todavía estoy ligado al vicio porque no he renovado mi mente y no he entendido que yo realmente ya estoy muerto a eso. ¿Sí me explico? Yo te quiero dar un reto. Mira, la próxima vez que estés haciendo algo que sabes que es pecado, ponte consciente de que ya estás en Cristo. Y vas a decir, ¿qué estoy haciendo? Esto no me pertenece. Esto no va conmigo. Esto no soy yo. No sé si me explico. Este ya no soy yo. Este es el muerto que ya se murió. ¿Sí me explico? Una persona orgullosa y ya está muerta, ¿todavía sigue orgulloso? Ya no va. No, a mí me tratan bien, a mí no me hables así, mira que yo el mejor lugar, que el mejor posición. Brother, si te avientan por allá a la fosa común, ni te enteras. No al morir se acabó el orgullo, ¿sí o no? ¿Sí o no?
Pero ¿cuántos de aquí todavía andamos orgullosos? Somos orgullosones, ¿sí o no? ¿No vinieron los orgullosos? El orgulloso es orgulloso, ¿por qué? Porque no tiene su mente renovada. ¿Qué pasa con Jesús? ¿Jesús fue humillado o no? Te pregunto, ¿fue humillado o no? ¿Y qué dijo? Me las vas a pagar, ¿eh? Al rato que resucite, mira, donde te vea yo, ¿eh? ¿Hizo eso Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué les dijo? ¿Padre qué? Dijo, "Ay, yo soy súper victorioso. Yo soy más que vencedor. ¿Tú crees que me preocupa aquel que me sacó de la lengua? Aquel que dice, a ver, bájate de la cruz. Ay, no, que muy cristiano. Brother, yo no tengo que demostrarte a ti absolutamente nada. Va a venir el arrebatamiento, yo te voy a ver desde arriba y te dice, ahí te ves, brother, ¿eh? ¿Te iba a pasar o no? Tú y yo vamos a ser arrebatados en las nubes, ¿sí o no? Eso va a pasar. ¿Ok? Y no creo que va a ser tampoco agradable ver cómo se queda alguien, pero te quiero decir algo. Esto que está abierto para todo el público, ni tú ni yo a veces tenemos toda la pasión para ir a gritarlo a la calle. ¿Por qué? Porque todavía estamos como en un adormecimiento, todavía no alcanzamos ese potencial y ese renovar nuestro entendimiento de que las cosas ya fueron hechas. Amén. Él ya hizo todo. Por ejemplo, perdonar. ¿Qué tan fácil te era perdonar antes de Cristo? ¿Éramos rencorosos o no? ¿Y sabes qué pasó? Yo recuerdo, y hay una historia muy interesante en un libro de Watchman Nee que dice, que habla acerca de, creo que se llama La cruz en la vida cristiana normal. Y narra la historia de un ingeniero que su esposa lo engaña con su mejor amigo. Y pasa el tiempo y los vuelve a ver y entonces él era cristiano de toda la vida. Y entonces él se da cuenta de esto y se enoja horrible y les guarda rencor y no puede perdonarlos, no puede perdonarlos. Y entonces va con el pastor y le dice, pastor, es que yo no puedo perdonarlos, yo no puedo perdonarlos. Y el pastor le dice, es que efectivamente tú no puedes perdonarlos. Pero ¿quién los perdona? Y Cristo ya los perdonó. No sé si me explico. Es decir, yo ya no debo de perdonar a nadie. Debo de asumir que Él ya qué. Ya los perdonó. ¿A quiénes? A todos los que nos ofenden. ¿Sí me explico? ¿Sí entiendes eso? ¿Acaso no es eso una vida en un potencial tremendo? Yo no ando en la vida diciendo, híjole, todavía tengo el reto de perdonar a fulano, ni que fuera yo Dios. Gracias a Dios que todas las personas que me puedan ofender o que me ofendan en el futuro, que me hayan ofendido en el pasado, que me ofendan en el presente, todas esas personas ya fueron ¿qué? ¿Perdonadas por quién? Y entonces yo digo, es que yo no puedo perdonar, pues es que no estoy viviendo en Cristo, ¿sí me explico? No tengo esa mente renovada sobre lo que Dios ya hizo. Te quiero decir algo, ¿alguien se la puede pasar bien en la vida andando con rencor por ahí? La vida con rencor es terrible. Te revientas el pozole y te sabe amargo, ¿sí o no? O sea, no te gusta pues la vida, o sea, todo te sabe mal, andas por la vida así con cara así como de fuchi, ¿va? No te sientes pleno. Y los cristianos somos alegres, ¿sí o no? Los cristianos comemos y disfrutamos y reímos y nos gozamos y danzamos y bailamos y nos la pasamos de fiesta y estamos bien siempre. ¿Y sabes qué? Un corazón rencoroso no vive así. Y te quiero decir esto, hermanos míos. Si tú no andas por la vida asumiendo y entendiendo que esa vieja persona ya se murió y que hoy quien vive en ti es Cristo, discúlpame, pero tu potencial está muy reducido. No sé si te ha pasado que te dicen, oye, ¿por qué no vas a hablar con fulano y platícale de Cristo? O el mismo Espíritu Santo viene y te dice, y luego dices tú, pero ¿qué le voy a decir?
¿Yo qué le voy a decir? Y pues el Espíritu Santo dice, pues por favor no le digas nada tú, mejor cállate, ¿no? Deja que yo lo diga. Pero como tenemos tan adormecidos nuestros sentidos espirituales, pensamos que todo se trata de que yo hable. ¿Tú qué vas a hablar? En buen plan, digo, no me tomen a mal, pues, ¿verdad? Pero, o sea, sé que todos tenemos algunas historias interesantes que platicar, pero el punto es este: deja que Dios lo haga. ¿Sí estamos ahí? Tú y yo fuimos salvados por Cristo. Y como yo fui salvado por Cristo. Me gusta poner este ejemplo. Dice que cuando una persona se está ahogando, tienes que dejar que deje de patalear y de mover las manos. Porque está desesperada una persona así, ¿me explico? Y entonces te va a agarrar y te va a arañar y te va a jalar por querer salvarse él. Dice que hay algo que debes de hacer: dejar que se le acaben sus fuerzas. Porque una persona que ya se le acabaron sus fuerzas, entonces dice, simplemente lo tomas de la barbilla y lo empiezas a jalar a la orilla y sales sin problemas. Quiero decirte algo: tú y yo fuimos, ¿qué? Salvados. Di conmigo, salvados por Cristo. ¿Ok? O sea, ya se acabó, ¿eh? Tú y yo fuimos salvados por Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos con nuestra propia vida. ¿Te acuerdas de tu vida sin Cristo o no? Yo no sé, pero a mí no se me olvidan algunas cosas. Vivía yo enojado. Me pegaba mucho la envidia. Yo siempre fui a escuelas donde tenía mis compañeros de una clase mucho más alta financieramente que la mía. Y entonces todos llegaban y ¿dónde se fueron de vacaciones? A ver, tú, Pepito, ¿dónde te fuiste de vacaciones? No, pues yo me fui que no sé dónde. Y tú a no sé dónde. Y tú, Sergio. Yo no iba a ningún lado, ni a las tortillas luego, ¿me explico? Porque me daba coraje ir a las tortillas. O sea, ¿sí me explico? Y a ver, traigan los regalos de Navidad. Bueno, para mí no había regalos, ¿no? Entonces, yo crecí con una vida en la cual, aparte de que vivía un mundo de escasez, yo sentía mucho coraje por la vida que me había tocado vivir. ¿Sí me explico? Y había como un rencor en mi corazón. ¿Sabes algo? Cuando vino Cristo, limpió todo en mi corazón. Puso paz en mi vida. Puso gozo en mi corazón. Me puso a ver las cosas que sí tuve y agradecer por todas las cosas que sí tuve. Me hizo una nueva criatura. ¿Sí me explico? Dios me hizo de nuevo. Dios no me renovó. Dios no me tuneó. ¿Sí me explico? Y sabes que te voy a dar una tuneada, te voy a dar una ojalateada, ¿va? No. Dios me hizo de nuevo. Amén. Dice que tú y yo somos una ¿qué? Nueva criatura. ¿Ok? Y esa nueva criatura somos uno con ¿quién? Con Cristo. ¿Y sabes algo? Alrededor de ti te van a pasar puras cosas muy buenas. ¿Alguien lo cree? ¿Por qué? Porque Cristo está ahí. Amén. Yo estoy terminando, pero ¿me da alguien? ¿Me da 5 minutos más? ¿Sí? Okay. Hace algunos años iba manejando mi camioneta y atrás de mí venía otro chico que estaba trabajando conmigo en otro vehículo. Y entonces vimos adelante de nosotros como un vehículo empezó a tomar como una rampa, pero se veía como que iba perdiendo el control y tomando la rampa hacia allá, de repente da un volantazo y ya subiendo la rampa como unos 6 metros, le da vuelta al carro y salta de la rampa hacia la misma carretera que donde iba yo. El carro cayó, digamos, adelante de mí como unos 5 metros adelante. Todavía lo pude esquivar, me estacioné adelante. Yo empecé a ver cómo salían llamas desde que se volca el carro de arriba, desde que se da vuelta ahí, saltando la subida que llevaba. Entonces yo me paro, veo que el carro se está incendiando, ayudo a bajar a una señora, la muevo para una orilla y entonces me empiezo a caminar para salvar al señor. Y el chico que venía conmigo en el otro vehículo me dice, ya no vete de ahí porque el carro va a explotar. ¿Okay? ¿Sí puede explotar el carro o no? Ya se estaba incendiando, ya se estaba incendiando el carro, una parte de atrás.
Pero vino una convicción a mi corazón. Y dije, yo voy a ir y lo voy a sacar. Fui y saqué al señor del carro, lo saqué, lo puse en la orilla. Y cuando iba caminando, no sé, unos 3, 4 metros, sentí el fogonazo de fuego aquí, ¡pum!, me explotó el carro. Y me dijo este hombre, me dijo, estuviste a punto de morir, te pudo haber explotado el carro ahí. Dije, no va a explotar el carro. Porque ahí donde yo estoy, está Dios. ¿Está quién? Donde tú estás, ¿quién está? Si tú vivieras consciente de que ya moriste, de que ya resucitaste y de que Cristo vive en ti, hermano mío, prepárate para esa vida que dice, yo he venido a darles vida y vida, ¿qué? En abundancia. Hay gente que dice, me pasan puras cosas malas. Pues porque no has renovado tu mente, no sabes quién vive en ti. Pero quien vive en ti fue el creador de los cielos y de la tierra. ¿Sí lo crees o no? Una última historia, ¿vale? Estamos en una carne asada. Estamos en una carne asada y pues, ya estaba ahí todo listo. Y pues le poníamos al carbón y que ves que le pones los palitos de ocote y le pones, ¿cómo se llama? Carbón, pero también esta cosa como líquido, alcohol que le ponen en gel, ¿no? Para que prenda, pues le pusimos y le echamos y pues no sé qué pasaba, pero nomás no prendía. Entonces yo dije, oye, yo tengo un buen de hambre, Señor, o sea, ¿qué pues, no? O sea, ¿qué onda con esto? Entonces veo que no prendía, vi ahí la cosa con fuego y le dije, enciende. Y así como le dije, enciende, ¡fum!, se hace un fogonazo y se prende. Y la gente que estaba alrededor de mí estaba impactada, porque vieron cómo de repente se prendió eso. Y sabes qué, yo también estaba impactado. Yo dije, Dios, Harry Potter, ¿o qué pasó? Y me explica. Empecé a voltear a ver, pero te quiero decir algo. Hay poder en nuestra boca porque Dios usa nuestra boca. ¿Sí lo crees? Jesús iba pasando y vio una higuera que no daba fruto y dijo, nadie más coma fruto de ti. Y al otro día que pasaron, ¿recuerdas qué pasó? Estaba seca. Tú y yo, cuando oramos por los enfermos sanan. ¿Por qué crees? Porque Cristo vive en ti. Porque tú eres la voz de Dios para mucha gente que no conoce a Dios. Pero te quiero decir algo, tú no estás tan consciente de eso. Y mientras tú no estés tan consciente, vas a creer que tienes que morir para resucitar. Pero realmente tú y yo ya estamos muertos y ya estamos resucitados en Cristo. Amén. ¿Si alguien lo cree? Ok, vamos a terminar. ¿Entendiste el punto de hoy?